Señores, esto es horrible, de verdad, lo que está pasando, me da pena. ¿Qué está pasando en el país? La gente se está quedando sin trabajo porque, mira, la primera historia que vamos a presentar dice que la gente se ha desaparecido de los lugares. El otro día yo voy a un restaurante, no voy a mencionar, de un amigo mío y me dice, es la peor crisis, tú lo conoces, Lili, te lo digo después fuera de cámara, que he pasado en 30 y pico de años que estoy aquí. Es el verano y la gente no viene porque la gente se está aguantando y no está gastando el dinero, no quiere salir porque no sabe la incertidumbre de lo que va a pasar. Y es un problema, señores, y hay que empezar a hablar, Raúl, y también de las redadas. No solamente aquí en la que estamos viviendo, pero en Los Ángeles, que ha afectado a toda la comunidad latina, señores. Tania Charri está vía satélite, Raúl. En los callejones de Los Ángeles para contarnos qué es lo que está pasando, porque dice que están vacíos los famosos callejones donde tú encuentras ropa, zapatos, comidas y lo que quieras. Hola chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Efectivamente me encuentro en el downtown de la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la zona de los callejones. Y ustedes se acuerdan que cuando uno venía a los callejones era como impregnarse del sabor latino. Pues hoy la cosa es diferente. Hoy los callejones lucen así, desolados, con muy poca gente. Y la gente que viene a comprar o a trabajar viene con miedo, porque hay muchísimas cosas que están pasando aquí en los callejones, con las redadas que también están sufriendo en Los Ángeles, y por eso les he preparado el siguiente informe de qué está pasando en los callejones de Los Ángeles. Los emblemáticos callejones del centro de Los Ángeles, conocidos por su bullicio, sus joyerías, tiendas de ropa y los antojitos mexicanos más populares, hoy lucen distintos, vacíos, desolados, casi en silencio. El temor a las redadas de inmigración ha paralizado la vida cotidiana de esta zona. Estuvimos recorriendo estos pasillos que antes hervían de actividad y conversamos con quienes aún se atreven a abrir sus puertas pese al miedo. ¿Tu negocio se ha visto afectado? Fácil, 60-70%. O sea, sí, esta vez estamos como tronados de los dedos, porque otras veces aguantas y dices, hey, un poquito saco de los ahorritos, pero ahorita, ¿cuáles? Y es que solo a 2 bloques del lugar agentes de inmigración realizaron una redada hace apenas unos días. Lamentablemente sí, se llevaron a un buen amigo de un restaurante que yo conozca. De ahí en fuera sí, sabemos que alrededor sí se han llevado gente, porque todo empezó en una bodega de ropa aquí muy cerca. En medio del recorrido, nos encontramos con un joven trabajador que prefirió no mostrar su rostro. Con voz temblorosa pero decidida, esto nos compartió. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo por lo que está pasando y como te digo, o sea, salimos a trabajar hoy, pero no sabemos si regresamos a casa, ¿no? Otra empleada también sufre por lo que está pasando. Está demasiado solo, los fines de semana todos los días son iguales. A veces tratamos de vender, no podemos vender. Los artistas siempre han sido visitantes seguros de los callejones. Ivy Queen compra aquí y nos encontramos con los músicos de Horóscopos de Durango, quienes tendrán un show este fin de semana en Los Ángeles. Venimos nosotros todos de compras a comprar nuestros sacos, a cumplirle a la gente que también sí decide salir a los eventos, pero sí es muy triste ver lo que está pasando aquí. Los comerciantes y trabajadores de los callejones de Los Ángeles piden ser escuchados. No están exigiendo privilegios, solo quieren lo básico: poder trabajar, vivir con dignidad y sin miedo. Siempre el temor está aquí de que vayan a llegar, sobre todo porque pues aquí es un área de latinos. Y pues es lo que andan buscando, pues el estereotipo de uno. Historias como estas se repiten en cada esquina. La comunidad inmigrante, que durante décadas ha sido el motor económico de estos negocios, hoy vive con la incertidumbre constante de ser detenida, separada de sus familias y quizá deportada. El ambiente es tenso, el ambiente es sombrío, no solamente aquí en los callejones de Los Ángeles, sino en la ciudad completa, sobre todo nosotros los latinos cuando hablamos con otros latinos sobre lo que está sucediendo. Me decían algunas personas aquí en los callejones que ellos han creado como grupos de ayuda, ¿no? En donde se van enviando mensajes de textos y alertas si ven que está cerca grupos de ICE. Y lo que menos quieren obviamente es verse involucrados en una de estas redadas sorpresivas que están haciendo aquí en la ciudad. Así que con este panorama sigo con ustedes en el estudio, chicos. Gracias, Tania, gracias. Muchísimas gracias, Tania. Obviamente, Raúl,
muy difícil, de verdad que sí. Y al final, tú y yo lo hemos hablado muchísimo y la gente lo habla también, de que hay tanta gente que ha venido a este país a trabajar, a luchar, a salir adelante, a encontrar una vida mejor y que el país la necesita. O sea, no es que ellos están viniendo a buscar algo que el país no necesite también, Raúl, porque históricamente se ha sabido que el hispano cuando llega está dispuesto a hacer los trabajos que nadie ya está dispuesto a hacer por lo que le están pagando. Entonces, de que se siente y que es como un problema que hay ahí en la economía en este momento. Fuerte y fuerte de verdad. Te quiero decir una cosa, lo que está pasando en Los Ángeles especialmente, porque hablo con mucha gente allá y veo lo que está pasando. Hasta gente que son ciudadanos tienen miedo salir a la calle porque tienen miedo que los detengan por el simple hecho que van a lucir como latinos, porque ya se lo han hecho a mucha gente. Esto le está afectando a los negocios y la gente tiene miedo de ir a comprar y tiene miedo de salir de su casa. Vi un abogado el otro día que le estaba diciendo a algunas personas que están indocumentados, oiga, no salgan de su casa. Otras personas que son aquí residentes, que cuando llegan al país de vuelta, le han quitado la residencia y dicen, no puedes entrar. Esto nunca ha pasado anteriormente. ¿Y qué pasa? Hubo una película muy famosa hace unos años atrás que se llamaba Un día sin, no recuerdo más si un latino, un hispano. ¿Cómo era? Sin un mexicano. Esa película creo que es lo que se puede estar viviendo en el día de hoy. Lugares que yo he visitado muchísimas veces en mi carrera de televisión, como Bakersfield, California, donde van a recoger uvas y se están llevando de todos estos lugares a gente. ¿Quién va a hacer el trabajo eso? Los restaurantes en Nueva York, las cocinas, en todos los lugares, señores. Tú vas a un hospital aquí, la gente tiene papeles, pero tú vas a los hospitales más grandes en ciudades como Los Ángeles, Miami, en el mismo Texas. ¿Quiénes son los que te atienden? El 80% de la gente que trabaja allí son latinos, que trabajan muy duro para hacer este país mejor. En Nueva York, la ciudad que se mueve gracias a los dominicanos, los mexicanos y toda la gente que están allí. Señores, esto es horrible, de verdad, lo que está pasando, me da pena, no sé y no tengo palabras y yo no veo que esto tiene un fin porque sigue la cosa así. Bueno, uno sigue hablando y de la manera que se está haciendo. Con la esperanza de que el presidente, nuestro presidente, escuche, lo piense bien, lo hagan de otra manera. O sea, mientras más alcemos la voz, yo creo que tenemos un mejor chance de que las cosas cambien. Sabemos que hay leyes, pero de que la manera que se ha hecho todo esto cambie. Por eso seguimos hablando de esto. Bueno, yo quiero decir algo. Espérate un momentico. Estábamos hablando de la película esta que yo estaba recordando de hace mucho tiempo atrás. Un día sin mexicanos. Sin mexicanos en Estados Unidos. Esta película es lo que está pasando ahora, una realidad de la vida. Si aquí se van los latinos de este país, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a recoger las uvas en Napa Valley, en California? ¿Quién va a trabajar en los restaurantes en Nueva York? Y sobre todo, ¿quién va a trabajar en la construcción para poder construir de nuevo la ciudad de Los Ángeles después de esos fuegos que hubo, que tantas personas perdieron sus casas? Y te digo que no solo son los latinos. El problema que esto es que los latinos comienzan en esos trabajos y después se superan y son los dueños de la compañía. No entiendo lo que está pasando en este momento en nuestro país.